Docencia en crisis, reflexión y sistematización, por Diana Cáceres, Justin Soto, Karina Encapi y Alejandro Cosio. Cambios en la intervención. Nuestro objetivo de intervención es remendar los desafíos que presentan los docentes y la docente Carla Garat, y que este impacto negativo ellos sean capaces de enfrentar de manera manejable el uso de la tecnología virtual. Los cambios de intervención, la institución educacional quiso hacerse cargo de capacitar a los docentes en el manejo de las tecnologías de las plataformas virtuales. Introducción, proceso de sistematización. Primero, realizamos una reflexión sobre el proceso de intervención. Luego, con un análisis para el proceso de sistematización, donde haremos una vista general de los puntos importantes que se contienen en este trabajo, analizando principalmente la teoría versus la práctica de la intervención. Posteriormente, sentar las bases teóricas que usamos para justificar todo nuestro proceso, analizar los actores involucrados para finalmente hacer una propuesta teórica con todos los elementos presentados. La reconstrucción de la experiencia. El problema central es la educación en virtualidad, lo que ha generado en muchos docentes, y en la docente Carla Garat, que nosotros intervenimos en su caso, y cómo la educación ha afectado en la salud mental de los docentes. El proceso de intervención es entregar apoyo en su proceso de intervención al usuario en este caso, y entregar herramientas para su salud mental, que en este caso sería el estrés laboral, y siempre con el objetivo de ver por el bienestar y la calidad de vida tanto personal y laboral del usuario. Y las actividades son las habilidades de manejo para la estabilidad emocional y potenciar la dinámica familiar a través de la comunicación. La reconstrucción de la experiencia. Sus habilidades aprendidas son: las habilidades es la planificación de proyectos de intervención, la escucha activa, habilidad de manejar procesos, de elaboración de diagnóstico social. Debilidades: el poco acercamiento por pandemia y disponibilidad de tiempo. Las fortalezas: la buena cohesión grupal, buena coordinación y buena comunicación. Y en capacidades, capacidad de análisis, la capacidad de trabajo en equipo y capacidad de intervenir en la realidad de la persona. Bueno, los objetivos de la sistematización son que nosotros estamos realizando esta intervención con el fin de que mediante la práctica y junto al apoyo teórico, el objetivo de generar métodos de acción y apoyo que se han ido desarrollando los nuevos tipos de crisis por el contexto de la pandemia, por el COVID-19, como los trastornos de ansiedad y estrés en los profesionales. Entonces, nosotros nos enfocaremos en los profesores de la educación
específicamente en Carla, que han mostrado muchos cuadros de estrés, ansiedad, inestabilidad emocional y problemas dentro de sus grupos familiares, producto del cambio de modalidad de presencial a online, y deben impartir las clases desde su hogar, ya que la mayoría de los docentes no disponen de un espacio tranquilo para desarrollar sus clases con normalidad. O muchos docentes que son padres y debido por la misma razón de la pandemia, que los niños tienen clases online y los docentes tienen que trabajar y a la vez cuidar a sus hijos. Entonces, nosotros considerando todo lo mencionado anteriormente en nuestra intervención, pudimos identificar variables dependientes como la salud mental, el apoyo familiar, los roles de la familia, la capacidad profesional y la capacidad de adaptación, el manejo de las emociones, entre otras. Por lo que mediante la práctica de la intervención buscaremos mejorar dichas variables para luego elaborar una evolución de cómo se han ido transformando. Con respecto a las bases teóricas que sustentan nuestra intervención, se ha establecido como enfoque epistemológico la teoría crítica. Esto porque apuntamos a generar una crítica en cómo se está llevando el proceso de virtualidad en clase, en este caso en la intervención de una docente en específica, pero la idea de sistematizar la información es llevar a cabo un plan de acción frente a otros posibles casos que existen. Y en relación a los referentes teóricos que tenemos, encontramos el interaccionismo simbólico y las nuevas relaciones online que se han establecido, donde se establece que el medio online presenta los mismos componentes y consecuencias dentro de una relación comunicacional, aunque en este tipo no exista corporeidad. Eh, este, esta teoría nos apoya en la idea que, a pesar de que no estén los alumnos en clase, no estén los apoderados, estando, o sea, acudiendo a los profesores, en virtualidad los profesores tienen la misma carga e incluso a veces mucha más. Entonces las consecuencias y los efectos del estrés y el cansancio y la carga laboral también van de las manos. No se diferencia entre si es online o presencial. También otra base teórica que se presenta en nuestra interacción es el estadio del desarrollo psicosocial según la teoría de Erikson, donde la docente Carla Garrat se encontraría en el estadio de generatividad versus estancamiento, donde ella por su desarrollo educacional y personal es capaz de generar nuevos productos para su vida, pero también está en un constante sentimiento de estancamiento en su vida personal y laboral. Es por esto que es importante la relación de su estadio psicoemocional frente al contexto en el que está viviendo, el de virtualidad en las clases online en la pandemia. Y un último apartado teórico es la implicancia de los factores emocionales dentro del quehacer profesional del docente, donde al igual que en la dimensión de la salud, los docentes en su trabajo presentan sentimientos de angustia, estrés o ansiedad, los cuales se van potenciando si existen factores externos como el poco apoyo familiar en los roles y las tareas, el poco manejo de las plataformas y nuevas tecnologías, y por último el poco apoyo de la institución educacional en sí. Bueno, en tanto la política social, algunas de las políticas sociales que desarrolló el Ministerio de Educación para la nueva modalidad online son los programas como Aprendo en línea, que es creado para apoyar tanto a docentes como estudiantes y apoderados. Pueden entrar a esta plataforma para buscar materiales de apoyo y orientación en la educación. Se habilitaron más de 20.000 recursos de apoyo para el desarrollo del aprendizaje en todas las asignaturas como los textos escolares, guías de trabajo, evaluaciones formativas, entre otros. Además, se creó el programa Apoyo para Docentes, que consiste en el sistema de gestión de aprendizajes como la inscripción y capacitación en plataformas como el Office, conocido Office 365, que está el correo electrónico como el Gmail, el Drive, el Meet, el Power, el Word, etc. También se creó la llamada oferta formativa y conferencia para docentes y directivos con el fin de priorizar el aprendizaje socioemocional y el uso de nuevas tecnologías, donde se desarrollaron talleres para el uso de las plataformas de aprendizaje con incluso diplomas de participación.
El programa Bienestar Socioemocional consiste en fortalecer claves para el autocuidado docente, recomendaciones para que los docentes y asistentes de la pandemia dediquen tiempo a su propio bienestar, tanto como físico como mental, en tiempos de pandemia. Y para eso se implementó la llamada bitácora docente, que es para apoyar a los profesores en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Los actores de la experiencia. Los principales actores de la experiencia son los participantes del proceso. La relevancia y el aporte que tienen estos son los trabajadores sociales y psicólogos que mediante un proceso de intervención logran reducir el impacto de la virtualidad en la docente mediante talleres prácticos sobre el manejo de emociones como estrés, ansiedad y el uso de manejos de nuevas tecnologías. Los sujetos de intervención en este caso son la docente Carla Garat y su familia, donde la docente se encontraba con falta de apoyo familiar, lo que mediante un taller de forma grupal logran exponer sus debilidades y fortalezas para una mejor dinámica familiar. El equipo de trabajo está conformado por un equipo de trabajadores sociales, los cuales mediante una intervención realizan talleres programáticos junto con psicólogos, donde logran disminuir el impacto negativo. Los otros actores relevantes es el colegio, que apoya de forma institucional, prestando apoyo a una mejor convivencia. Al hacer una reflexión con respecto al proceso de intervención y sistematización, como grupo consideramos que se recogieron para nosotros como profesionales nuevos tipos de conocimientos y habilidades. Uno de estos, y creemos que es uno de los más importantes, se centra en la capacidad crítica de analizar la realidad versus la práctica que se dieron dentro del proceso de intervención. Debido a que hubo un proceso de realización de este, se observaron los resultados que se dieron dentro de los talleres enfocados a las áreas más afectadas por el impacto negativo de la virtualidad en las clases. Pudimos encontrar que desde la base teórica que propusimos y los resultados que se dieron dentro del proceso de la intervención, se presentaron se presentaron lo que nosotros esperábamos. Por último, pudimos generar cambios dentro de las variables dependientes que encontramos dentro del proceso de sistematización, donde se están la salud mental, el apoyo familiar, los roles familiares, la capacidad profesional, la capacidad de adaptación, el manejo de emociones, las cuales fueron trabajadas con un análisis profundo de la realidad que nos contó la docente Carla Garrat, dándole énfasis a las dimensiones que más se ven afectadas por el impacto negativo que se dio por la virtualidad de las clases, como su salud mental, su realidad laboral y dinámica familiar. Los talleres que se presentan como actividades son expuestos a la docente como variables independientes para mejorar las dependientes, dando así un proceso de cambio con un resultado que posteriormente se analiza para dar paso a una sistematización de la información recopilada. Respuestas esperadas. Organizamos un conjunto de elementos donde consideramos tres bases teóricas como la relación de interaccionismo simbólico, los estadios de Erikson como la generatividad versus estancamiento, y la tercera es la teoría de la implicancia de los factores emocionales. Y desde los objetivos de sistematización, se busca el bienestar de la docente buscando su estabilidad en las facultades de su salud, ya sea mental y física. Además, lograr que obtenga un mejor manejo de las nuevas plataformas virtuales que como sociedad estamos afrontándonos diariamente, las cuales utilizamos en nuestra intervención para justificarla, donde solo teníamos una idea de la problemática, la cual como grupo se centraba en que producto de la pandemia y cuarentenas dispuestas por el Ministerio de Educación, las clases se llevarían de forma virtual, lo que produjo en los docentes un impacto negativo, cosa que tanto en la problemática como en la práctica y la intervención se fue reflejando, por lo que en el proceso de la práctica como en la mediación ayudó a hacer un análisis entre teoría versus la práctica. Entonces, como respuesta dentro de esta intervención y sistematización, pudimos encontrar que sí se da la situación de impacto negativo en la realidad de la docente, afectando su salud mental,
su situación familiar y laboral, por lo que sí es viable la mediación, por lo que nos centramos en utilizar la metodología de intervención centrada en el modelo ecosistémico. Ya. Para finalizar, a modo de generar una propuesta teórica, es importante hacer una reflexión de los puntos que se han mencionado en esta presentación. Primero hay que tener en cuenta el proceso de intervención, el cual tiene como objetivo principal el mejorar las condiciones de vida que ha tenido la docente Carla Garat de la Escuela Rebeca Matebello de la comuna de Renca durante esta pandemia y la virtualidad en clase. Los factores que se han visto más afectados son su salud mental, su percepción personal como profesional y un aumento en las discusiones o malos momentos dentro de la dinámica familiar. Para hacerle frente a esta problemática se utilizará un método de intervención basado en lo ecosistémico. También es importante considerar la interpretación crítica que hemos tenido a lo largo del proceso de intervención, el cual como grupo nos ha ayudado a fomentar diversas habilidades profesionales como la capacidad de análisis, escucha activa, trabajo en equipo y guiar un proceso de intervención, como también adquirir nuevos conocimientos que fueron surgiendo durante se avanzaba este proceso, los cuales podríamos mencionar el poder generar un programa de intervención para trabajar con un problema y planificar rápidamente una intervención de manera efectiva. Al adentrarnos en la tarea de generar una propuesta teórica, considerando toda la reflexión mencionada, como grupo proponemos que para abordar las temáticas de este estilo es importante considerar todos los puntos que se acercan a la problemática. En este caso encontramos factores relacionados con su salud mental, con su factor laboral y familiar, por lo que es importante abordarlo con una metodología ecosistémica, enfoque el cual ayuda a tocar los diversos factores que van afectando la realidad de una persona entendiéndola como un todo, por lo que ayudaría también a examinar los resultados de la práctica de la intervención, o sea, los talleres, viendo cómo éstas van mejorando al trabajar directamente con las variables dependientes mencionadas anteriormente, y analizar estos resultados con un APGAR familiar. Considerando esto entonces ayudará a ir mejorando a una intervención o proceso de sistematización, por lo que se debe siempre estar cuestionando la realidad de la problemática, para tener siempre en consideración todos los factores en los que se puede trabajar para poder a futuro generar una intervención que toque todas las dimensiones, mejorando de gran manera el resultado, la práctica del proceso y el resultado de este en la realidad de la persona. Muchas gracias.